Buenos días a todos, estamos en el programa Versión de Arte y tenemos, ya sabéis, la ilusión siempre de hacer hincapié a la sensibilidad del ser humano y daros ese interés que nos parece muy importante sobre todas las modalidades artísticas que en la zona del Bidasoa y fuera o alrededor de ella se presentan. Artistas de la índole de la pintura, de la escultura, de la danza, de la poesía, en fin. Hoy tenemos a un gran amigo y un grandísimo artista también, pintor, escultor, que se llama Joaquín Armán. Es efectivamente uno de esos artistas que nos llama la atención por esa variedad de trabajo, tanto en el tema como en el trabajo de las herramientas y de los soportes que también sabe él conjugar con el color. Y es una suerte poder hablar con él porque tiene un bagaje no solamente profesional del arte, sino a nivel personal, tiene un bagaje que es envidiable seguramente para muchos de nosotros. A mí por lo menos me da mucha envidia saber que conoció personalmente, trabajó con Jorge Oteiza y ya lo sabemos también con Néstor Basterrechea, entre otros de los grandes. En fin, sin más, vamos a empezar a hablar con Joaquín. Lo que sí quiero es que en este programa, con homenaje a Joaquín Armán, a este artista, me gustaría charlar con él sobre esta intención social, si la hay, hacia esa vinculación que se necesita, yo creo, en el respeto hacia esta profesión artística. Si existe ese interés todavía, si en la ciudad, sea Irún, Fuenterrabía, San Sebastián y demás, sigue queriendo visitar salas de exposiciones, ferias, ir a los conciertos. Es una inquietud personal que yo creo que seguramente artistas como Joaquín también se lo cuestionará y se fijará si efectivamente socialmente hay un interés sobre el arte. Así que Joaquín, buenos días otra vez. Hola Elena, ¿qué tal? Ya sé que tú y yo nos conocemos desde hace ya por lo menos 7 o 8 años, hemos sido vecinos también, ¿verdad? Yo quisiera primero, antes de nada, que me explicaras si un artista nace, y supongo que luego se irá haciendo, pero tú en este caso personalmente, ¿sentías el arte desde muy pequeño o cómo fue? Sí, yo desde muy pequeño, yo desde pequeñito me gustaba mucho dibujar. Y yo creo que es algo que nace con uno, o no sé si es una reencarnación que tienes de algún artista o algo así tiene que ser, porque joder, mira que es difícil esto, y los palos que nos dan y lo difícil que es subir. Yo siempre digo que es como un edificio muy alto y estás subiendo continuamente y no llegas nunca al último piso. Entonces de pequeño me gustaba dibujar mucho, de hecho pues me escapaba del colegio, porque en aquellos tiempos después de la posguerra eran unos curas muy dictatoriales, te pegaban. Y me iba a pintar las estaciones, me iba a pintar árboles, me iba a pintar por ahí. Cosa que llegabas a casa y también te pagaban por no ir al colegio. Entonces lo llevas innato. Aunque luego dejes una temporada larga de no hacer arte por cuestiones personales de supervivencia, siempre lo tienes ahí, la llama esa, digamos, en el cerebro, el cuadradito ese que tienes ahí guardado, sale y vuelve a brotar. Es como los trasmochos, que aunque los quemes, los hundas y tal, pero siempre si los dejas vuelven a brotar. Y en el arte yo creo que pasa exactamente igual. Efectivamente, leyendo un poquito la biografía de Joaquín, él en un momento habla de Stud, como él, pues claro, de una Segunda Guerra Mundial, los resquicios de una Segunda Guerra Mundial y de una Guerra Civil Española, que eso también, pues, poder dedicarse, aunque él muy joven, a tener esa ilusión, esa fantasía hacia, ¿por qué no proyectarse ya pensando en más mayor en el arte, ¿no? Y eso ya socialmente una cosa como de locos, ¿no? Es decir, mamá, papá, quiero ser artista, aquello yo te costaría decirlo. Sí, era imposible casi. Gracias a mi padre, que tenía una especie también de sensibilidad del arte, y era el único que me ayudaba. De hecho, me metí en una academia en aquellos tiempos que, bueno, no existían. Para una academia de arte, pues te tenías que ir a la capital. Perdona, Joaquín, ¿tú naciste en qué ciudad y dónde tu infancia la pasaste dónde? Porque claro, eso también es importante decirlo. No es lo mismo el que viene de Madrid, ¿de acuerdo? Y nace en una capital que, aunque en aquel entonces, pues eran momentos difíciles, pero supongo que en una capital de un país, pues hay más facilidad de encontrar profesores y tal. Pero tú no vienes de Madrid, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de un pueblo, pero el pueblo no es donde nace, sino donde pase. Yo, lógicamente, a Euskadi la quiero mucho y a Euskera he luchado mucho por todo lo vasco
todo lo relacionado con lo vasco siempre me ha encantado. Era un pueblo pequeño que prácticamente, pues bueno, teníamos cerca también Salamanca y también un poco de arte ahí. Entonces, pues mi padre me metió en una academia que en esos tiempos se podía dibujar al natural, vamos, hasta los torsos desnudos y las esculturas en yeso que en aquel momento no había escayola, en 3 dimensiones para poder sacar las sombras, poder concretar un poco todo. Sí, la escuela clásica, la que todos hemos empezado, ahora quizás ya no, porque es otro momento, ¿verdad, Joaquín? Pero todos hemos empezado haciendo dibujos, no ya con un modelo natural, que eso se hace en Bellas Artes, por ejemplo, en mi generación. Hacíamos con modelo natural en aquellos años, por eso digo que era increíble. Claro. Entonces, si no había el modelo, que también no se consideraba alguien pues bien visto, ¿no? El posar desnudo ante gente, pues era una cosa muy especial, y entonces se recurría a la escayola, a las figuras de escayolas blancas, que imaginaros aquello, había que sacarle la luz y la sombra, la luz la tenía, pero la sombra... Le pusieras la luz, te iba dando la sombra de un lado de otro y ahí te pegabas horas y horas y horas, pero bueno, las gozabas también. ¿Y era con carboncillo, a grafito, pastel? En aquellos tiempos era carboncillo, sí, y lápiz. O sea que en realidad tus comienzos, como debería de ser para todo el mundo, es con el dibujo. Sí, bueno, es que creo que sinceramente que es donde deben empezar casi todos un poco y aprender lo que es el dibujo, saber lo que es una perspectiva, saber lo que es un punto de fuga, saber lo que es una perspectiva aérea, en fin, creo que es lo esencial para luego poder manejar, y es como casi cuando empiezas a conducir, tienes que empezar desde el principio. Exactamente, Joaquín, porque además tu intención desde pequeño era la bidimensión, y me río porque él también lo está haciendo ahora. Y ahora tu etapa última la vemos que no dejas del todo el color, porque eso lo llevas en la sangre, como se suele decir, pero llevas ya unos cuantos años con la tridimensión. Entonces, pero de joven tú veías sobre todo el plano. Sí, claro, en aquellos tiempos el plano. Aunque bueno, lo de la tridimensión me empezó un poco cuando empecé con Basterrechea, los años 58 hasta el 60, hasta que fui la mili. Entonces ahí ya, pues claro, ya que tenían la casa en la avenida de Francia, que entonces se llamaba así, en la casa Cubo, que tenía con Jorge Oteiza, y su mujer Icía, un encanto de mujer, porque un hombre puede ser un hombre, pero siempre tiene que haber detrás las mujeres, que son las que al fin y al cabo te llevan y te tranquilizan. Entonces ahí fue cuando ya un poco te inculca, ¿no? El ver viajar a Néstor con unos dibujos de unas casas, sobre todo ver a Jorge trabajar con las tizas, hacer esto. Ya tú interiormente vas cambiando y vas diciendo, joder, esto es qué maravilla, si hay una tercera dimensión, si puedes encontrar casi hasta una cuarta. Es que claro, Joaquín, ahora me estás hablando de que ya dejamos la infancia, ya nos estamos haciendo ya adolescentes. Sí, hay un poco. Sí. Fueron, pues yo cuando la academia era en el 55 y en el 58 así ya empecé con eso, o sea, siendo un crío. Estábamos diciendo entonces que Joaquín de joven, pues de niño, parecía como que la pintura, la bidimensión era lo suyo, lo fuerte, pero la vida le trae aquí a Irún y encuentra en su camino a dos grandes que en ese momento no lo eran todavía, Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea. Su padre me estaba diciendo ahora, Joaquín, que fue el que le empujó un poco a ir donde ellos para ver si necesitaban quizás ayuda en su taller, y él echarles una mano tanto a Jorge Oteiza como a Néstor Basterrechea. Aquello tuvo que ser para ti impresionante, primero por lo joven que eras y sobre todo porque estabas viendo la tridimensión que en ese momento tú no la tenías planteada. Sí, y más que nada también la lucha que tenían ellos, porque claro, era un arte desconocido, un arte de rompedor, de vanguardia, que lógicamente, como dice Néstor, que llegar y hacer esto aquí era casi inaudito. Y era una lucha terrible de verles sufrir, de verles pues pasar mal, pasar en aquellos momentos carencia de todo. Y bueno, pues claro, te va quedando a decir, joder, este tío cojonudo, qué bien, qué cómo le queda, y luego ver lo que hacen, pues te queda dentro, y al cabo del tiempo, pues, claro, eso florece otra vez, te sale
Cuando ellos veían que eras un chaval, porque eras muy joven, les veías que, bueno, oye, no, tú haz lo que yo te digo, en fin, ¿cómo eran? No, que igual, siempre me han tratado muy bien, con mucho cariño, y muy bien, con mucho cariño. Te enseñaban cosas, Sí, 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 sí. cómo usar el material, cómo... Sí, sí, todo, porque eran personas dentro de los genios que tenían dentro, pero personas muy humildes, muy humanas, porque sabían que ellos habían empezado casi igual o habían esto, entonces, bueno, era una ayuda yo, lógicamente, pues claro, ayudar a, pues hasta arrancarle la moto a Jorge o en esto, pues estar un poco con él y en los momentos difíciles, un poco todo. Por cierto, ¿te influyó a la hora de tu trabajo personal? Porque claro, tú te saldrías de ahí después de unas horas de trabajar con estos dos maestros y luego cuando tú trabajabas en tu intimidad, claro, ¿seguías con la pintura? ¿O? Sí, lógicamente yo estuve hasta que tuve que ir a la mili, porque aquí o ibas voluntario a ventas o te mandaban a Marruecos. Entonces ahí estuve también en topografía y también pues haciendo, en aquellos tiempos iba por las mañanas a hacerle unos dibujos, unos planos a dos tenientes que luego le valían para ascender a capitán. Sí. Y bueno, pues yo pues a la tarde tenía libre y entonces pues me seguía trabajando con ellos, o si no también iba a Andalustiza, a Donosti, el arquitecto de Alustiza, también a hacer dibujos y planos que te pagaban por horas y bueno, te venía muy bien. O sea que era tu trabajito en aquel entonces, donde tú podías ganar algo. Sí, donde podías de llevar el dinero a casa, claro. Exactamente. Y luego creo haber leído en tu biografía que tuviste la opción de elegir entre París o casarte, sí. ¿No, Joaquín? Cuando justo estábamos terminando la mili, estaba ahí Felipe Iñiz y alguno más y nos vamos a París. Querían que fuera a París con ellos y bueno, yo estaba muy enamorado. Y en aquel momento me pusieron las hormonas y me casé. Bueno, Felipe Iñiz, hemos hecho un pequeño guiño a este gran artista también que estuvo durante muchos años en Irún. Desde luego has tenido un entorno muy exigente porque Felipe, a ver, Néstor y Oteiza ya son maestros, ya lo hemos dicho, aquello ya has tenido desde luego una formación impresionante, mejores maestros no has podido tener, pero luego compañero de batallas a Felipe Iñiz, por Dios, este hombre es que también pintor, escultor, fotógrafo, cineasta, se fue a París, ha viajado por todo el mundo y tú ahí pues intentando, claro, me imagino, bueno, es que era lo que había que hacer en aquel entonces. Sí. O te ibas como él, pues a todo el mundo por ahí, o si tenías la asesoría muy fuerte, pues te casabas y querías, y bueno. ¿Y de qué vivías entonces? ¿De ayudar a los demás a hacer sus trabajos? Sí, claro, yo hacía los trabajos y te pagaban, por ejemplo, la justicia por horas, y Basterechea pues me pagaba también. ¿Hacías ya exposiciones, Joaquín? No, en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos estabas un poco inspirando un poco todo lo que tenías en el entorno, pero en aquellos tiempos también para hacer una exposición era muy, muy difícil. ¿Estamos hablando de los años? Pues estamos hablando de los años 58, 60, 60 y algo, es que era muy, muy difícil. En aquellos tiempos, no sé, era casi imposible. Claro, y encima viviendo aquí en una zona que todavía a nivel cultural, bueno, se despertaba bastante la pintura. Empezó a despertar, sí. Se reunían ahí en la casa, iban pues Remigio Mendiburu, y bueno, iban pues todos los grandes artistas, pero estaban todos un poco ahí como reuniéndose. Antes se reunían en Madrid en las cafeterías y aquí venían a casa de Jorge a reunirse todos y a comentar. Una época muy difícil el exponer fuera, era casi imposible. Sí, una época desde luego grandiosa. Aquello fue un antes y un después, porque estamos hablando de Eduardo Chillida, de Remigio Mendiburu, estamos hablando de Amable Arias, en fin, o sea, está Zumeta, Sistiaga, y claro, todo esto se estaba cociendo. Menchugal, que efectivamente ya como mujer fue pues un espectáculo de intención y de... Me acuerdo una vez que estaba enmarcando yo una acuarela y llegó ella y empezó a tocar, porque en aquel momento estaba yo practicando también un poco, quizás ya me venía la tercera dimensión, ya me venía un poco, y le había puesto al cuadro pues unas piedritas de caliza un poco así para que sobresaliera un poco. Y llegó ella y empezó a tocar, como y le dije, los cuadros no se toca.
Y me dice el chico, el que estaba marcando, dice, pero tú sabes con quién estás hablando. Digo, me da igual, los cuadros no se tocan. Y le dice, es verdad, este chaval tiene razón, los cuadros no se deben tocar. Soy mensual, pero no se deben tocar los cuadros. De hecho, además, una mujer con un carácter, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Sí, sí, que decía, yo era la única mujer entre hombres, y el hombre además, entonces es que era hombre. Sí, joder, esos tiempos sí que era terrible, sí. Sí, sí. Bueno, pero aún y todo tuviste en la época dorada, ¿eh? Difícil porque las épocas del artista yo no sé si son así siempre, ¿eh? Cuando uno empieza siempre es todo complicadísimo, como muy bien has dicho, parece una torre aquello que tengo que ir arriba del todo a ver si tengo suerte de llegar y a ver si me va bien, ¿no? Pero qué difícil, ¿verdad, Joaquín? ¿Qué mundo, eh? Pues, la vida del artista es que no acaba nunca y aparte es que dicen, joder, es que ¿cuántas horas se han metido ahí en ese cuadro, en esa escultura? Digo, mira, si yo cobraba por horas, pues no te puedo decir, porque no es el día, es la noche. Yo me levanto a las 3, las 4 de la mañana y en ese momento tengo resuelto un problema de color o un problema de la escultura y lo tengo en casa, un cuaderno y lo dibujo. Cuando me voy de viaje siempre me veo un cuaderno y dibujo mucho y es cuando vienen las ideas. En el tren todo el mundo va diciendo cosas, van viendo esto, durmiendo, yo voy dibujando. Y al venir igual, en el autobús, tengo cantidad de dibujos, de cuadernos con dibujos. Entonces no acabas nunca, es algo que es día y noche. Y entonces, bueno, de una manera, si quieres, tiene una parte positiva y maravillosa, que es que el cerebro siempre tienes ocupado con algo muy bonito. Pues sí, la verdad es que como el arte, que hay, como antes he dicho, no hay muchísimas disciplinas, no solamente estamos hablando ahora de la pintura, pero por ejemplo, pues efectivamente la interpretación, la música y tantas cosas bonitas que el ser humano es capaz de hacer. ¿Tú ves que te consideras un artista de encargo o un artista de investigación? Sí, yo más bien de investigación, de encargo no valdría. Porque existen grandes artistas de encargo, Joaquín. Sí, lógicamente, y los conozco a muchos, pero... No vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres, pero yo no valdría. No valdría porque a mí me gusta eso de la variedad y la interpretación, estar haciendo, aunque lo lleves muy claro, porque a mí la acuarela me gana mucho. Yo estuve también aquellos años haciendo acuarela, muchos años, y entonces lo que quieres hacer lo tienes de aquí, lo que tienes más o menos claro, pero claro, eso se te puede interrumpir en un momento dado, porque por ejemplo, me acuerdo de un pintor de Vera, que se había casado se acaba de casar y me viene la mujer y me dice, Joaquín, ¿es verdad que el artista tenía un problema de esto, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Y dice, pues se me ha ido a pintar y a los 5 minutos me ha aparecido en la cocina, que no estaba. Digo, sí, es así, y todo, como no estés, todo lo que toques lo estropeas. Y entonces vas investigando, lógicamente tienes que ir investigando continuamente con nuevos materiales, con nuevas bases, con nuevas culturas, de todo. Para mí es una investigación total, vamos, de hecho necesitaba casi otra vida para poder hacer todo lo que tengo. De todas formas has hecho muchas cosas que ahora lo vamos a ver. A medida que vamos charlando seguramente estarán ustedes viendo pues imágenes de sus cuadros, que además yo quiero enseñaros algunos, pero un poquito más tarde porque estamos en una etapa ahora en el tiempo de Joaquín Arman diferente a lo que tengo aquí a mi lado para mostraros. Lo que sí tengo la curiosidad. Tuviste 3 hijos, claro, vivir también con ese paquete de bocas en una época tan difícil, porque tú eras también un pintor de vanguardia, entonces Sí. claro, el cliente le costaba un poco quizás, ¿no? Entender ese mundo. Sí, aparte que me quedé viudo muy joven, con 33 años, y claro, me cambió la vida totalmente, con 3 chavales. Y bueno, ahí tienes una etapa muy difícil, hasta que otra vez empiezas a recuperar, porque tenemos, no sé, los artistas tenemos un genio dentro que nos hace como si fuera, te estuviera pegado, ¿no? Y entonces empecé a ir a Taleco, y ahí empecé con Maripuri Herrero a hacer dibujo, a hacer un poco esto, el óleo, y hacer litografía con Helbert. Con Helbert, un encanto de hombre, hacer litografía, que estaba también aguchillida. Y bueno, luego ya fue cuando empecé a coger el caballete y a salir al monte sábados, domingos, que era cuando podía, porque durante el día tenía que trabajar para alimentar a la familia. Pero mira, el domingo con un bocadillo y una botella de agua, y me pegaba pues el día entero gozando, la verdad, una etapa muy bonita, que bueno, pues estaba un poco, en aquel momento ya estaba pensando en lo que estábamos haciendo el ser humano, de la destrucción de
lo que estábamos provocando con la destrucción de tanta vivienda, carreteras, y bueno, quería dar un SOS de en aquel momento lo que se estaba haciendo. Joaquín Armán, que lo conozco, hemos dicho desde hace muchos años, yo lo que veo que es un hombre humilde. Hablas con él, es un hombre sencillo, te dice que conoció a esta gente tan importante como si fuera pues un vecino normal, ¿no? Me llama mucho la atención luego esa capacidad que tiene de evolución a la hora de enfrentarse a lo que es su soporte, ¿no? Tanto en pintura como en escultura. Hay como una especie de bipolaridad, porque dentro de esa sencillez, de ese sentimiento hacia lo sencillito, lo familiar, lo humano, de repente es como un hombre de investigación, de riesgo, que no sabes muy bien a veces con una piedra qué es capaz de hacer, y eso es lo que a mí me sorprende de Joaquín. Eso es así, ¿verdad? Sí, así es, exactamente, así es. De hecho, todos los días trabajo, todos los días después de comer me pongo ahí, la zona donde no me da el sol, y bueno, me lío con mis piedras y bueno, pues siempre estoy investigando, siempre, cuando no estoy haciendo, ahora he empezado otra vez con la acuarela, pero vamos, es siempre es una investigación continua. Hemos visto unas piedras, hemos hecho unas imágenes de esas pequeñas formas, figuras que están lindando entre la figuración, pero también la abstracción. ¿Cuántas horas para intentar darle esas formas? Porque es una piedra dura, que se parte curiosamente rápidamente. Y luego, ¿cómo las terminas? Porque luego está el tema del color. Sí, claro, primero las tengo que pulir y hacer lo que yo pretendo, luego hay que lijarlas y luego, bueno, algunas, casi todas las pinto. Ahí quizás me viene un poco de Miró, que estuve, porque yo soy de Escultur, que es una sociedad que son escultores de toda Europa, y estuvimos hace unos años en Mallorca. Bueno, hace 3 años vinieron aquí, que les traje yo a Chillida-Leku, y estuve en el Guggenheim y bueno, la verdad es que Miró me llamó, me quedó también muy claro, porque estuvimos donde trabajaba, en zonas donde normalmente no puedes ir, porque claro, a nosotros nos abrieron unas puertas especiales. Claro. Y el director de esto nos abrió unas puertas especiales donde él trabajaba, donde tenía su ropa, y bueno, la verdad es que vi que bueno, porque me decía, joder, pero ¿cómo eres capaz de pintar la piedra? Y él lo había hecho. De hecho, también en los tiempos de minoicos, hace casi 1500, 2000 años, también hacían escultura en piedra pequeña, de una simplicidad muy pero toda pintada y con la dios madre, la dios tierra y esto, que era lo que hacían un poco en aquel tiempo. ¿Has hecho alguna versión por ahí? Bueno, ¿la dios madre? Sí, tengo varias, tengo varias. Y la verdad es que yo las gozo. Me cuesta más trabajar la piedra, llegar a crear algo, luego pintándola las gozo, porque bueno, les combino los colores y... O sea, no, ahí sí que ya no me amoldo a ninguna regla, ya según el cerebro me va saliendo y según el momento que tengo. Eso te iba a decir, Joaquín, porque en tu etapa como artista, desde el comienzo, yo creo que vas un poco en función de lo que te apetece. Es decir, ¿me apetece paisaje? Hago paisaje. Me llama la atención una puesta de sol, hago la puesta de sol. La familia, los niños, tus hijos, también el retrato, ¿no? Pero luego no eres... a la hora de valorar la continuidad, parece como que un artista tiene que ser coherente, ¿no? Desde que empieza hasta que va evolucionando, aunque luego la evolución le lleva a algo más abstracto, parece como que hay un cansancio de lo anterior para atacar lo nuevo, ¿no? Pero tú en este caso no, puedes pasar de un paisaje a una abstracción y vuelves otra vez al paisaje. Es que me refresca el cerebro, me refresca interiormente, porque si no en sí, claro, en los momentos también que estamos ahora son muy difíciles, si no vendes, entonces te puedes llegar a decir, joder, lo tiro todo por la borda. Entonces en ese momento dices, a ver qué me apetece hacer, y cambias. Yo lo he hecho siempre muchas veces, porque con el óleo al agua y el óleo, para secar con el óleo al agua, hacía hasta 3 cuadros distintos. Óleo al agua, cuidado, que esto es una cosa también que Joaquín ha sido uno de los pioneros de utilizar óleo al agua con el óleo, vamos, ya sabéis que siempre se ha tenido que disolver con aguardiente y con aguarrás, eso es, y claro, eso... Y medios que son todos hemalinos para el pintor. Sí.
Entonces descubrí el óleo al agua hace años ya, porque con el óleo tengo sinusitis y no podía seguir pintando, o era dejarlo o qué, y lo descubrí de la casa Tucker, que era cuando empezaba a sacar. De hecho, vinieron varios de Barcelona y querían que le diera clases a gente que, como vosotros, que estáis dando a niños y tal. Dimos varios cursillos, pero no llegó a cuajar mucho porque costaban los cursillos y quedó un poco ahí al aire. Bueno, la verdad es que el óleo al agua pues, hace los mismos efectos que el óleo, lo único que, claro, para manejarlo, uno que ha venido de la acuarela lo manejas muy bien, porque los cielos y le corres, lo haces capa sobre capa, y entonces manejas varias capas en secado, la dejas secar y al día siguiente puedes hacer otra capa encima. Y la verdad es que muy bien, porque luego lo limpias con agua y tengo la pila, la limpias con agua y yo estoy usando los trapos y todo lo demás los subo al reciclaje. Y bueno, pues por lo menos intento ser con el medio ambiente lo más respetuoso que existe. Pues sí, la verdad es que haces muy bien. Yo también he descubierto hace muy poquito este material, mucho más tarde que tú, y estoy encantada, o sea, para enseñar a los chavales. Sí. Con las manos. Sí. Claro, la pintura es tóxica y, claro. Y los pintores como Goya y estos pues comían y tenían el blanco. Tiene mucho plomo. Tiene mucho plomo y es muy tóxico, y entonces con esto no tenemos problema, es una maravilla. Mira, os voy a enseñar, aquí tengo unos cuadros que he elegido, pero bueno, ya por decisión mía, porque me parecen pues que están muy bien elaborados, y me gustaría que, Joaquín, nos hablaras un poquito de estas imágenes que vamos a ver. Y ahora os vais a dar cuenta un poquito más de lo que os comentaba, cómo pasa de una figuración y poco a poco a una abstracción y luego otra vez a una figuración. Voy a pasar un cuadro. A ver, aquí vemos, ya veis, un árbol, parece ser que puede representar un árbol, yo creo que sí, y lo que estamos diciendo, yo lo que como muy bien podemos visualizar es este trabajo tan impresionante de líneas, de capas, como dices, ese trabajo de tiempo que necesitas para darle esa textura visual a este elemento. A ver, Joaquín, horas. Estos cuadros, es lo que te decía antes, que empecé a hacerlos un poco en la naturaleza, cuando vi lo que estábamos haciendo con la naturaleza, y si os dais cuenta es un poco, está desangelado, vamos, tan desangelado que en algunos de ellos tengo hasta un pajarito ahí solo que dice, joder, ¿y ahora dónde voy a comer? Entonces era un poco de dar un aviso de lo que estábamos haciendo el ser humano. Y claro, yo en la naturaleza las gozaba porque son reales, o sea, yo me iba y esto existe. Luego los colores en lugar del clásico azul y tal, pues lo quitaba y le ponía pues unos colores de llamar la atención, de llamar un poco eso es. Pero el árbol existe, y estaba a lo mejor pintando allí con el esto, y me empezaban a venir cazadores con perros, me empezaba a venir gente corriendo, digo, joder, pues es que todo, estamos destruyendo todo, y yo allí escondido, ¿no? Con mi pincel otoño, ¿Pero esto lo pintas allí mismo, en el mismo...? Sí, estos están pintados in situ. Bueno, pero entonces una cantidad de horas y de ir y venir otra vez, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo bueno que tengo en estos no es como los pintores que íbamos a pintar y teníamos que aprovechar la luz y tal. Aquí no, aquí como los impresionistas. Aquí me iba a la mañana, a la tarde, cuando me apetecía. O sea, la luz no me importaba. Claro. Me importaba el objeto en sí. Pero sí, todos los que tengo así desangelados, todos están pintados en el monte. Lo que nos quiere decir Joaquín también es que no solamente es importante saber dibujar, como muy bien ha dicho desde el principio, que es importante para poder componer una superficie blanca de la nada, empezar a darle forma a ese cuadro, sino que luego también es muy importante no que los ojos nos puedan, sino el contenido de esa imagen que diga algo pues que a uno le parece importante contar, ¿no? Y en este caso es pues el problema de la naturaleza y el respeto que le tenemos. Sí, sobre todo bueno, creo que desde aquella época se ha empezado a tener los jóvenes mucho más respeto, porque antes era, bueno, estabas allí y uno llegaba, te rompía un árbol, o te llegaba, y creo que ahora la juventud ha cogido bastante más respeto, pero bueno, un poco a base también de decirles y de dónde queremos llegar y lo que queremos hacer. Efectivamente, el mensaje va cuajando menos mal, y nos damos cuenta que tenemos que reciclar, que tenemos que respetar mucho pues nuestro entorno, porque es el que nos soporta, y el arte, como bien veis, pues es el mensaje actual. Es un mensaje
en ese momento es lo que estábamos dando, un mensaje de salvación. Entonces, ahora sí que entiendo, por ejemplo, este cuadro, porque yo antes no lo entendía muy bien. Mira lo que estoy enseñando. Un cuadro que parece como que nace un elemento, ¿no?, de naturaleza, pero que está un poco como que Sí, va a desaparecer, ¿no? perdido, se pierde y quiere salir otra vez ahí en el cielo. Y bueno, pues eso es que están, si os dais una vuelta por el monte, veis que cantidad de trasmochos y árboles que están ahí caídos y que están un poco así con cuatro hojitas, y dices, joder, pero tiene una maravilla interior y suya mucho más grande que cuando ves con tantas hojas y ves con esto. Es pues eso. Esa fantasía del color de fondo, porque es fantasía. Sí, esa la hacía en casa. O sea, yo hacía lo que es el árbol in situ, y luego en casa sí, eso ya depende del momento que tenía y un poco. ¿La docencia, Joaquín, nunca te ha interesado? Si a ti te encantan los niños, yo veo cómo los tratas. Ya, pero no me ha llamado, no me ha llamado nunca. Y me gustaría enseñar un poco a alguien, un poco los métodos y la técnica pero la verdad es que no. ¿Me decías? Creo que yo os doy mucho valor, porque claro, si te dedicas a la docencia tienes que emplear mucho de ti. Sí. Mucho tiempo y mucho de ti. Una persona no se puede dedicar a enseñar a alguien algo si no emplea algo de ella, si no le entrega algo de ella. Entonces creo que es algo que me quita para luego para mi trabajo, y entonces también es decidir ahí, como cuando fui a París, una cosa u otra, y entonces... Claro. Sí, es cierto que cuando alguien como yo, por ejemplo, se dedica a la docencia, que lo sabes, Joaquín muchas veces viene a mi taller y le encanta charlar con los chavales. De hecho, ha editado unos libritos pequeñitos muy monos, donde resume muy bien la evolución de la pintura, desde la época más clásica hasta lo más contemporáneo, y los regalaba, viene al taller y regala a los niños, ¿no?, esos libritos para que se documenten. Es un hombre inquieto que no solamente le importa su trabajo como elemento que va a estar colgado en la pared o sobre una peana, sino que luego todo ese mensaje, ¿no?, que necesita él, que se entienda bien que él está aquí en este mundo para sensibilizar de muchas maneras, no solamente pues a la hora de ver una cosa, sino también de leer y de estudiar un poco, ¿verdad, Joaquín? Sí, así es, exacto. ¿Cuántos libros has editado? He editado 3, son en pequeñas frases. Claro, no puedes, este que estabas comentando es un pequeño flash que pasa de una época a otra y de los pintores más principales de unos a otros, y el por qué pasa de esa época a otra, y el por qué esto. Y luego tengo otro de historia mundial, que no sé por qué me dio. Pues cuando iba también en el tren y en esto, pues siempre voy pintando y dibujando y tal, un poco la historia mundial, que resumía un poco de los por quiénes hemos estado mandados. Y en realidad pues llegas a la conclusión de que son pocos, 10, 12, 15, entre familias de reyes, de dictadores, y bueno, pues un poco ahí. Es que es verdad que aunque el ser humano sensible lo es un rato, todo el mundo tenemos sensibilidad, todo el mundo necesita en un momento de su vida, pues no sé, reflexionar, ¿no?, sobre el color, sobre la música, pero es verdad que muy pocas personas se dedican de verdad, en serio, a darle ese tiempo y ese espacio que necesita el arte con mucho respeto, ¿no? Y familias que pueden ser inversoras a este estudio de esta profesión, pues efectivamente están contadas, son contaditas. Sí, porque lo que decía antes, la televisión te come, desde que se ha inventado la televisión te come mucho tiempo, todo el mundo ahí, yo paso de ella, y hoy en día no digo nada. Que estamos en la tele. Perdona, abarca tú. Que no lo pongas. Te iba a decir hoy en día los móviles, con los móviles estos. Me iba a referir a los móviles. Bórralo. No, deja, tú sigue. A los móviles pequeños. No lo borres. Que está todo el mundo ahí con los móviles, y claro, joder, son horas y horas y horas perdidas, entonces... Si tú hablas del WhatsApp, que están ahí mandándose mensajes y... Yo con la televisión tengo algo gracioso, que es increíble. En invierno, cuando estaba haciendo los cuadros, cuando dibujaba, pues esos cielos que has visto y eso los tenían en la sala, y entonces tenía puesta la tele, estaba viendo la televisión, pues un partido de fútbol, un programa tal, pero yo estaba pintando, o sea, estaba aprovechando al mismo tiempo. Claro. Sí, era, vamos a decir, una herramienta, te influía el color. La música, exactamente, sí, así hacía. Y ahora vamos a ver otra pintura, otro cuadro. Estamos hablando siempre, perdona Joaquín, cuadros que haces al óleo con el agua. Sí, todos son al óleo al agua. Ya no hay árbol.
Ahí empiezo a hacer un poco abstracto, un poco, bueno, un poco cielo con montaña, un poco... La verdad es que yo los cuadros los hago un poco ahí y luego les dejo un poco, no les pongo nunca nombre. Porque creo que el nombre le dejo a cada observador, bueno, que le dé su impresión y que ponga su impresión y que diga lo suyo. Y la verdad es que es gracioso porque los pones en una exposición y uno te llega y te dice, uy, jo, ¿por qué me parece esto? Una escultura y digo, joder, y las gozo, ¿no? Le dices, joder, pues tienen... Entonces, si tú les marcas un nombre o les marcas un camino, bueno, pues ya se van ahí. Es más bonito dejar que la gente vuele con su imaginación y te diga un poco lo que piensa. Efectivamente, su obra, quiere decir Joaquín, que no va titulada al típico cartulina que se pone al lado del cuadro y dices, este cuadro se titula Amanecer o se titula Hombre sentado en una silla. No, él normalmente lo deja en blanco, y lo que sí me he dado cuenta, y antes me decías, que para tener tú un orden de listado, enumera, veis aquí en el canto, enumera los cuadros y luego tiene cada cuadro su fichita, y ahí en esa ficha pone pues cuándo lo hizo, cómo lo hizo, ¿verdad? Exacto, y bueno, le pongo el nombre yo tengo exactamente un fichero en el ordenador, en esto, y tengo todo ahí, todo clasificado, porque si no es imposible, empiezas a hacer cuadros, empiezas a hacer esculturas, y unas regalas, otras tal, otras vendes, y claro, llega un momento en que dices, joder, y qué entonces lo tengo ahí todo muy clasificado, y lo tengo por números, desde el 1, pum, 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 que es el primero, hasta adelante, y bueno, algún nombre sí que tengo puesto un poco por orientación, pero normalmente lo hago todo con un número. Ahora, Joaquín, vamos a ver una imagen donde podemos observar que en tu pintura estás introduciendo como unos elementos escultóricos, pero claro, no son esculturas porque están pegadas en la bidimensión, pero ya empiezas a sacar cada vez más relieve, ¿verdad? Háblanos un poco de esta etapa actual tuya. Sí, esa etapa hice una serie de cuatro cuadros. Eso fue en un viaje que hice por Grecia y vi en una pared algo así y dije, uy, qué bonito, ¿no? Te llamaba, al mismo tiempo tenías una serie plana y una profundidad, habían hecho esto y te daba una profundidad como una dimensión, tridimensión, te daba ahí te llevaba la vista. Y bueno, y cuando vine, pues empecé a hacer un poco con el óleo, lo cual que me llevó mucho trabajo. Y entonces le metí unas esculturitas y le pinté los cielos, como siempre, luego pues a mi aire. Y bueno, fue una serie que hice que muy a gusto. Sí, a mí la verdad... Lo dejé más que nada por el trabajo que lleva de unión del lienzo y de... Sí. Sí, claro, es muy difícil daros cuenta que estamos hablando de una superficie muy plana, y esas piezas tienen su peso. Y claro, sujetarlas es complicado. Sí, ahí está. Y entonces, bueno, la verdad es que fue una serie que me Pues gustó. a mí es la que más me gusta, la serie que más me gusta, y no solamente eso, sino que ahí es donde se ve realmente resumido el espíritu de Joaquín, que es ese, ¿no?, del investigador, que no se conforma con lo que ya parece que ya está definido, que está dicho, que el cuadro tiene que ser plano, que puede tener cierto grumo, cierto relieve. No, ¿por qué no poner una escultura pegada? Y no sé, es un poco esa síntesis, ¿no?, de un hombre además que le encanta viajar, que le encanta mezclar culturas. Eso es este pedazo de artista que tenemos hoy en Versión de Arte. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y luego volvemos con la escultura, que ya veréis que también, tenemos para contar un poquito más.